Muy buenas tardes y bienvenidos al vídeo de cierre de la sesión de hoy, donde tenemos los mercados muy tranquilos, bolsas subiendo ligeramente, los bonos también cayendo ligeramente y, como digo, no ha habido nada que haya hecho que se muevan. Recordarte lo primero, como siempre, que te suscribas al canal, le des a la campanita y sobre todo que comentes, que me gustaría darte las gracias directamente en el comentario. Y pasamos ya al tablero donde tenemos el índice de miedo y codicia, que tampoco se ha movido, sigue en la zona de 78 y por sectores, en Estados Unidos lo que más sube es telecomunicaciones, tecnología y consumo discrecional, las dos primeras con un 1% y la tercera con un 0,72%, y lo que más cae, energía con un 1,27% y real estate con un 0,75%. Ahora veremos también por qué cae tanto energía. En Europa lo que más sube, automoción y tecnología con más de un 1%, químicos con 0,82% y lo que más cae también petróleo y gas con un 1% y telecomunicaciones con un 0,90%. Como digo, no ha habido ninguna noticia, no ha habido prácticamente hoy nada en el día, algún comentario de banqueros centrales, del Banco de Inglaterra, que ha dicho que creen que todavía van a tener que subir más los tipos porque no tienen todavía una política demasiado restrictiva y que les va a costar bajar la inflación, por tanto que van a tener que seguir subiendo tipos, pero veremos lo que pasa en las próximas reuniones. Si nos vamos al mercado, tenemos, como decía, al SP500 en la zona de los 4.300, que ya hemos dicho varios días que es muy difícil pasar esa zona. Aquí está, 4.300, y le está costando. El viernes parecía que se escapaba un poco, llegó a 4.320, lo comentábamos en el vídeo que había que esperar un cierre por encima, que cerró justo en esa zona y ver cómo se desenvolvía después, y parece que de momento pues no pinta mal, pero tampoco termina de irse por encima de esa zona, ¿no? Habrá que seguir esperando un poco más, la verdad que es una resistencia bastante complicada. Probablemente mañana, que tenemos datos macroeconómicos, que ya los podemos repasar ya que estamos, tenemos datos de IPC en Estados Unidos, tenemos datos también de IPC en Europa, del índice CIU de confianza también en Alemania. Tenemos bastantes datos y puede que a partir de esos datos, sobre todo de los de IPC de Estados Unidos, veamos movimientos, sobre todo si es un IPC muy bajo como se espera, veamos movimientos al alza y que por fin se rompa esa zona, pero si no, lo más probable es que volvamos a meternos por debajo y todavía tarde unos días en superarla. Por el lado del Nasdaq, pues estamos también muy cerquita de esos máximos en 14.700 puntos. Veremos si consigue también romper por encima. Hoy sube 0,5 y ya lleva una ganancia acumulada bastante importante también. Recordar que Tesla vuelve a subir hoy y ya lleva la racha de subida más larga de los últimos... Bueno, ahora está ya cayendo, había empezado subiendo. Lleva ya una racha de unas bastantes jornadas consecutivas subiendo, aunque bueno, aquí aparece como en negativo. Realmente en ese día subió porque había abierto con ese gap y ya son varios días los que, pues creo que 11 jornadas, 12, las que ha subido de forma consecutiva. Veremos si hoy lo rompe o consigue cerrar por encima. Bueno, pues ahí está también parte de esa subida, ¿no? Tenemos también en Europa subidas, en Alemania y en España. El FTSE acaba de pasar justo ahora mismo a negativo, lleva todo el día ahí un poco moviéndose por esa zona, pero por encima de la media de 200, que es lo importante y el nivel a vigilar en este momento. Y tenemos, quizá ha afectado esos comentarios de que tienen que seguir subiendo tipos y demás. Y tenemos en Europa, en Alemania y España, pues subidas bastante claras. El DAX es el que más está subiendo, con 0,8 de subida, y el IBEX sube 0,4. El DAX vuelve a superar los 16.000 puntos, cerró el viernes por debajo, cerró en 15.950 y hoy ha abierto ya por encima de los 16.000 puntos. Zona muy importante, vemos que lleva mucho tiempo en esa, si marcamos esta zona de aquí, más o menos, pues lleva mucho tiempo ahí orbitando, consiguió irse unos días, pero volvió a caer por debajo y es una zona pues que está actuando, ya lo he dicho varios días, ¿no? Como un imán, que no consigue separarse de ella. Veremos si consigue por fin romper por encima. Y por último, en Asia tenemos al índice de Hong Kong, que sube 0,14, muy pegado también a la media de 200, lleva ya muchos días, igual que el DAX con los 16.000 puntos, pues el índice de Hong Kong en la media de 200 lleva ya muchos días pegado. Los bonos, como decía, están cayendo, pero
no es una caída muy importante. Bono americano a 20 años cae 0,40 y el bono alemán a 20 años cae 0,20. Nada del otro mundo, está el mercado muy tranquilo. El dólar se recupera, sube 0,13, muy poquito también, y el euro está completamente plano. Había llegado a subir a primera hora, pero ha ido perdiendo posiciones y está a punto de pasar a negativo. Y la libra que cae 0,5, algo que no concuerda mucho con esos comentarios de que deben seguir subiendo tipos y demás, ¿no? Concuerda más con esa pequeña fortaleza del dólar de hoy. El oro también cae por esa subida del dólar, cae 0,3, pero se mantiene por encima de la media de 100, que es la zona a vigilar de momento en el oro. Las criptos han pasado un fin de semana bastante malo. El sábado han llegado a caer prácticamente a mínimos de bastante tiempo. Ha llegado Bitcoin a tocarlos, los mínimos que había marcado en el 6 de junio y que no se tocaban ya desde marzo. Y de momento ahí se mantiene, no termina ni de subir ni de bajar. Y Ethereum lo mismo. El sábado pues cayó por debajo de esos mínimos incluso. Y hoy pues se mantiene con caídas de un 1%, pero no termina de romper esos mínimos. Si rompe, aunque tiene todavía zona de soporte por ahí en los 1700 más o menos, si rompe ya nos podríamos venir aquí a la media de 200, un poco más abajo, a los $1.600 rápidamente. Así que habrá que andarse con mucho ojo. La verdad que las criptos no están teniendo muy buenos días últimamente, y eso que tienen a favor pues las subidas o la mayor tranquilidad en las bolsas, ¿no? La mayor tranquilidad en el mercado. Y esa idea de que se pueden dejar de subir tipos pronto y eso al final les favorece. Y por último tenemos el que más se ha movido durante el día, que es el petróleo. De ahí que el sector energético fuese el que más caía en Estados Unidos y en Europa, porque parece que el mercado está esperando a ver si la Fed sube tipos o no, a ver si puede provocar una recesión. También parece que esa merma de la oferta de Arabia Saudita no está teniendo efectos, y también que Rusia parece que está produciendo más de lo esperado, y ese conjunto de factores pues están haciendo que el petróleo vuelva a caer hoy con mucha fuerza, un 4% hasta la zona de los $67, y está en la zona ya de mínimos, salvo esas mechas importantes que ha tenido en marzo y en mayo, que ha llegado bastante más abajo. En mayo llegó a los 63, pero está más o menos en esa zona de mínimos, ¿no? Que es sobre todo lo que hay que mirar, ¿no? Los mínimos de cierres o de aperturas, porque puede haber mechas como estas muy grandes, pero realmente pues son momentos puntuales, ¿no? Y no hay que mirarlas tan a fondo como esos cierres o aperturas de mercados. Pues como digo, es el mercado que más se ha movido, el que más ha caído, y hay que recordar también, ya que mañana tenemos el dato de IPC de Estados Unidos, que llevamos bastante tiempo con el petróleo bajo. De hecho, todo mayo llegó hasta los $75, pero estuvo pues en unos $70, y eso es muy bueno para la inflación. Hay que tener en cuenta que en el caso de abril el precio medio fue bastante más alto, llegó hasta los 83, llegó a caer un día hasta los 70, pero prácticamente todo el mes estuvo pues en los $80, y teniendo en cuenta que este mes de mayo ha estado $10 más bajo, podemos pensar que la inflación puede remitir un poco en este mes de mayo en Estados Unidos, y eso sería muy alcista para las bolsas y sobre todo para los bonos, porque se podrían parar las subidas de tipos de Estados Unidos. Pero eso habrá que verlo mañana. Yo sí que apuesto porque haya un dato de IPC pues bastante bueno. También es cierto que ya se espera ya se prevé una bajada, pero yo creo que la bajada va a ser importante. Aunque voy a decirlo una vez más, en el IPC influyen muchos factores y no podemos simplemente por ver uno de los factores, que es el petróleo, a unos precios bajos durante todo el mes, pensar que esa IPC va a bajar, ¿no? Porque hay muchísimas variables que influyen en ese IPC, pues precios de la energía, precios de salarios, no sé, de vivienda, hay un montón de alimentos, hay un montón de factores, ¿no? Entonces,
no tiene por qué cumplirse. Pero bueno, es verdad que para el resto de factores en gran parte también afecta el precio de la energía, y viendo que ha bajado, pues quizá podría ser una buena idea, ¿no? Apostar a que el IPC va a salir por debajo de lo esperado. Bueno, pues nada más, porque ya digo, no hemos tenido datos de ningún tipo, así que no hay mucho más que explicar. Mañana nos veremos en el vídeo de cierre y ahí sí que tendremos ya más datos y probablemente el mercado se haya movido bastante más y veremos la dirección para las próximas semanas, o al menos para los próximos días. Así que nada más, nos vemos en el vídeo de mañana. Un saludo.